Muy buenos días, ingeniero, buenos días, compañeros. El día de hoy yo les voy a hablar acerca de los termómetros. ¿Qué son los termómetros? El termómetro es un instrumento de medición de la temperatura que usa el principio de la dilatación, por lo que se refiere al uso de materiales con un coeficiente de dilatación alto, de modo que, al aumentar la temperatura, la dilatación del material sea fácilmente visible. Aparte de esto, también utiliza la ley del cero absoluto de la termodinámica. Los tipos de termómetros son el termómetro de vidrio o líquidos, pirómetros o termómetros sin contacto, termómetros con lámina bimetálica, termómetros de gas, termómetros de resistencia, par térmico o terinopar y termómetros digitales. Las escalas en los termómetros son las diferentes unidades con las que se representa la temperatura. Existen varias escalas termométricas para medir temperaturas relativas y absolutas. A partir de la sensación fisiológica es posible hacerse una idea aproximada de la temperatura a la que se encuentra un objeto. Las escalas más conocidas son la escala Celsius, la escala Kelvin, la escala Fahrenheit y la escala Rankine. Principio de dilatación. Se denomina dilatación térmica al aumento de longitud, volumen o alguna otra dimensión métrica que sufre un cuerpo físico debido al aumento de temperatura que se provoca en él por cualquier medio. Ley cero de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica establece que cuando dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero, estos están a su vez en equilibrio térmico entre sí. Y pues aquí, como pueden observar, tenemos las ecuaciones de conversión de la temperatura. Ok, para un mejor entendimiento acerca de los termómetros, yo realizaré un termómetro líquido casero utilizando alcohol como mi sustancia de dilatación y con el cual calcularé el punto de ebullición y fusión del agua en mi zona residencial, que es Ibarra, y aparte realizaré el cálculo de 10 coeficientes de dilatación. Ok, para el procedimiento de armado llenaremos el tubo de ensayo con 10 mililitros de alcohol antiséptico. Posteriormente meteremos nuestro tubo capilar, que en este caso es un sorbete, y lo sellaremos con plastilina. Para el cálculo de la temperatura ambiente sumergimos en agua de la llave nuestro termómetro y esperamos que se dilate. Bueno, pues ahorita ponemos a hervir el agua y como vemos está saliendo humo, así que procederé a poner el agua en el vaso y colocar mi termómetro ahí. Ya que coloqué el agua hirviendo aquí, procederé a poner mi termómetro y ver a qué temperatura y ver hasta qué punto se dilata. Y para el cálculo de la temperatura utilizaré nuevamente el termómetro de mercurio. Y pues como podemos observar, aquí se está dilatando el líquido, está subiendo por el tubo. Y pues en este punto es el punto de ebullición, que ya lo procederé a marcar. Y ahora veamos a qué temperatura se encuentra. Y pues bueno, para calcular el punto de fusión del agua, el punto de congelación, pues procederemos a meter hielo en el vaso y posteriormente el termómetro. Y bueno, pues introducimos el termómetro en el vaso con hielo y esperamos a ver la dilatación que tiene en el sorbete. Y para calcular su temperatura, pues metemos el termómetro de mercurio. Algo importante a mencionar es que al meter el termómetro en agua caliente y después meterlo en agua helada, esto nos ayuda a la calibración del mismo, que posteriormente nos ayudará para calcular los coeficientes de dilatación. Bueno, para los cálculos de los coeficientes de dilatación, pues utilizamos esta fórmula que es igual a pi por radio al cuadrado por la altura menos el volumen inicial sobre el volumen inicial por la temperatura final menos la temperatura inicial. Como datos tenemos que la temperatura inicial es de 23 grados centígrados, el volumen inicial es de 10 milímetros y el radio es de 0.5 milímetros. Entonces, utilizando el termómetro después de calibrarlo, tenemos los siguientes datos y calculamos los 10 coeficientes de dilatación y sacamos un promedio que es de 0.02264.
Posteriormente realizamos el cálculo del error relativo, que es restar el promedio menos cada uno de los coeficientes de dilatación. Calculamos todos los errores y sacamos un promedio de errores que es de 0.00022. Para calcular el error relativo, pues dividimos el 0.00022, que es el promedio de errores, para el promedio de los coeficientes de dilatación, y eso multiplicado por 100, y nos da que el error es del 0.971%. Después, con los datos de la temperatura final, pues los calculamos en grados Kelvin, que están aquí, en grados Fahrenheit y en grados Rankine. Pues eso es todo. Y como conclusiones, pues podemos decir que para calibrar el termómetro es necesario primero ponerlo en agua hirviendo y después colocarlo en agua helada. Depende del tipo de líquido que utilicemos para observar de una mejor manera el principio de dilatación. Existen diferentes tipos de escalas térmicas que se relacionan entre sí con distintas ecuaciones. En los termómetros se usa el principio de dilatación y la ley cero de la termodinámica, y para saber si nuestro termómetro funciona bien debe tener un error relativo del 2%. Y pues para finalizar, estas son las referencias bibliográficas de las cuales ya me basé para hacer mi proyecto y para la teoría. Muchas gracias.